Hola compa. Nada, hoy quería reflexionar un poquito con vosotros sobre cómo está la situación de la vivienda en España. Bueno, en España y en otros países en general, dentro del sistema económico de mercado o capitalista. O sea, es que me parece una burrada. O sea, me parece una cosa increíble, surrealista, lo que tenemos que hacer en este tipo de sociedades para tener una vivienda. Os voy a dar algunos datos, ¿vale? Dice, una de cada 3 viviendas registradas en España desde 2015 es de grandes propietarios. Y los grandes propietarios son personas con más de 10 viviendas en propiedad. O sea que un tercio de toda la vivienda que hay en nuestro país pertenece a grandes propietarios. O sea, no sé si estamos digiriendo bien esta información. Pero seguimos, hay más. Dice que todos los días se desahucian 122 familias. O sea, haciendo un contraste de estas dos noticias. Un tercio de la vivienda en nuestro país pertenece a personas que tienen más de 10 viviendas en propiedad. Por el otro lado, tenemos que todos los días se desahucian a 122 familias que no tienen vivienda. O sea que ni siquiera tienen una vivienda. Pero hay más. Porque claro, estas personas que tienen más de 10 viviendas alquilan el piso a otra persona o a otra familia. Y se pueden permitir el lujo de vivir del alquiler de esta gente sin hacer absolutamente nada. Yo alquilo mis 10 viviendas o 9 de las 10 viviendas. Todos los meses a mí me llega la renta del alquiler de estas 9 viviendas y vivo a cuerpo de rey, ni más ni menos. Y mientras se desahucian a 122 familias de forma diaria que no tienen ni tan siquiera una vivienda en la que poder tener una vivienda digna. O sea, la ecuación es bastante simple. Ellos, 10 viviendas, a toda esta ecuación hay que incluirle el precio de la vivienda. ¿Cuánto pagamos de alquiler dentro del sistema capitalista para obtener una vivienda? O sea, mínimo la mitad de nuestro salario. Si cobramos 1.000 euros, mínimo se nos van 500 y me estoy quedando muy corto. Sé que me estoy quedando corto. Entonces, sé que la mayoría pues pagamos eso, entre 500, 700, 800, dependiendo en la ciudad en la que te encuentres. Y sabemos que el precio de la vivienda ha subido un 50%, ¿no? Entonces, dicho esto, la ecuación se queda así. Ellos, los grandes propietarios, los que tienen en propiedad un tercio de toda la vivienda del país, se quedan con el 50% de nuestro salario, pero es que encima tienen en propiedad 10 viviendas. Mientras nosotras tenemos 0 viviendas y tenemos que entregarle el 50% de nuestro salario. Pero ¿en qué mundo vivimos? En el que un grupo acapara toda la vivienda y en el que todos tenemos que estar compitiendo los unos con los otros para ver cómo vamos a llegar a fin de mes, para ver cómo vamos a pagar las facturas de la luz, para ver cómo vamos a pagar la vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda está controlada por el mercado. ¿Y el mercado qué es lo que va a hacer? Aunque sea un bien de primera necesidad, pues sacar el máximo beneficio posible. Y si hace falta subir el alquiler 200, 300 pavos toda la semana al inquilino y si hace falta desahuciarlo, se desahucia. Y si hay que permitir que vengan fondos de inversión y compren edificios enteros y echen a familias enteras a la calle de ese edificio, pues también se hace en nombre de este libre mercado que poco tiene de libre y de libertad. Quería hacer esta reflexión porque parece que esta situación es normal, pero quiero que reflexionemos porque es realmente algo totalmente ilógico, que se sale de lo normal. O sea, lo normal no es que haya 122 familias en la calle y que un grupo de personas tenga más de 10 viviendas. ¿Eso cómo va a ser? Eso no es para nada justo. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay varias vías. Yo propongo las siguientes cosas. A las instituciones les digo esto: la vivienda no debe ser un bien de mercado. No a la renta del alquiler. Nadie tiene derecho a apoderarse del trabajo ajeno. Lo que yo llamo la paguita de los ricos. Es decir, yo tengo propiedades, te alquilo a ti la vivienda, porque como mi familia es rica, tengo la posibilidad de alquilarte a ti esta vivienda porque tengo un montón de viviendas. Y entonces yo lo único que hago es cobrarte el alquiler, tanto que critican la paguita, pero bien que cogen la paguita del alquiler todos los meses. Por lo tanto, no a la renta del alquiler. No está bien vivir del trabajo ajeno. Punto número 3, no a la especulación. Obviamente, no hay que permitir que vengan fondos de inversión a acaparar el mercado de la vivienda porque eso va a generar todavía más desahucios y todavía más
sufrimiento. Punto número 4, limitación del número de viviendas por persona. Yo creo que 2 viviendas me parece suficiente para vivir dignamente. ¿Yo para qué quiero 3 viviendas? ¿Para especular? ¿Para alquilar? No, eso no está bien. No está bien que vivamos de la renta y de la costilla del compañero o de la compañera que tenemos al lado. Punto número 5 y más importante. Como sabéis, yo no estoy a favor de que la gestión pública se haga desde el Estado, es decir, que se centralice. Por lo tanto, lo que propongo es que sean los municipios los que se encarguen de esa gestión de la vivienda. Cuanta más vivienda pública se gane desde terrenos municipales, menos capacidad de movimiento tendrá el mercado para subirle el precio del alquiler o para especular con las viviendas de la zona. Esto es una partida de ajedrez y sobre todo una partida de ajedrez para ver quién controla la propiedad. Si la controla un tercio de personas que, como hemos visto, acapara la mayoría de las viviendas, o si la controlan entes públicos que se preocupen de garantizar el bien público, de tener una vivienda digna. Esto es lo que le digo a las autoridades, pero hasta que no se cumpla, si os veis en la necesidad, si hace falta ocupar, se ocupa. De hecho, está incluido dentro de la Constitución y hay que diferenciar entre allanamiento y usurpación. No caigamos en la trampa de decir, bueno, cualquier tipo de casa se puede ocupar. No, no se puede ocupar cualquier tipo de casa. Debe estar vacía por al menos 2 años. Ocupar una vivienda habitada, según el artículo 202 del Código Penal, se considera allanamiento de morada. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un allanamiento de morada? Es decir, cuando se ocupa una vivienda que está habitada, aunque en ese momento esté vacía, una familia está domiciliada ahí y hace ahí su vida normal, aunque lleve meses de vacaciones, pues que la policía puede desalojar a la persona que ha entrado en esa vivienda sin orden judicial, sin que se siga ningún tipo de protocolo legal, sin tener que interponer una denuncia, sin tener que interponer una demanda. No hay ningún tipo de juicio, ni de vista, ni de todas esas cosas que nos venden. La policía se persona la vivienda y desaloja a quien allane. Entonces es imposible ocupar una vivienda habitada. ¿Qué es la ocupación? La ocupación entra dentro de otro tipo legal, que es la usurpación, el artículo 245 del Código Penal. Se considera usurpación cuando se reside en una vivienda contra la voluntad del propietario. Pero esa vivienda, y esta es la gran diferencia, tiene que estar abandonada. ¿Qué entendemos por vivienda abandonada? No es algo que vaya a decir yo, un partidario de la ocupación, sino es algo que dice la ley. La ley 18/2017 sobre el derecho a la vivienda entiende que una vivienda abandonada es aquella que lleva más de 2 años vacía sin causa justificada. Estas son el 99,9% de las viviendas que se ocupan en el Estado español. Y no lo digo yo, repito, son datos oficiales. No caigamos en la trampa de los medios de comunicación que nos dicen que si nos vamos de casa nos van a ocupar la casa. Es una auténtica absurdez, ¿vale? Lo dicho, ser conscientes de la situación de la vivienda puede hacer que empujemos, que presionemos para que esta situación mejore. La vivienda no debe ser un bien de mercado, no a la renta del alquiler, no a la especulación. Limitar el número de viviendas por persona y gestionar estas viviendas a través de entes públicos no estatales como los municipios. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.